El día de hoy vamos a iniciar con la edad de Esmirna. Para eso le pedimos que por favor abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 y 9. Capítulo 2, versículo 8 y 9, ahí me he equivocado en la primera parte, es capítulo 2, 8 y 9. La palabra del Señor dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Si puede inclinar su rostro y cerrar sus vistas, por favor, vamos a orar. Señor, en esta mañana te agradecemos por todo lo que vamos a escuchar. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos para ser instruidos, para ser corregidos, para llenarnos de tu Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros, por favor. Ayúdanos, Señor. Sepáranos de todo el mundo en este momento y siempre. Aléjanos de lo malo. Protégenos como lo has venido haciendo. Y ayúdanos a seguir adelante, Señor, porque sin ti nada somos, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Vamos a continuar. Para eso, hermanos, quería agradecerles por su presencia. Ahorita estamos pensando en tantas cosas que es inevitable. Estamos mirando la puerta, el volumen del micrófono, el ujier, los jóvenes que nos ayudan, cómo está el servicio del tercer piso, y coordinando tantas cosas que a veces uno lo que menos quiere es distraerse. Bien, ya estamos entrando ahora a la edad de Esmirna. Yo le podría decir que esto lo vamos a hacer en 3, 4, 5 servicios o en 2, no lo sé. Yo no sé lo de mañana. Inicialmente cuando hablamos de Éfeso lo íbamos a hacer en 2 servicios y creo que hemos llegado, Éfeso me parece lo hemos hecho en 5 o 4 servicios. Y eso me alegra por un lado, porque obviamente el que trae la palabra no soy yo, es nuestro Señor. Él sabe cómo enseñarnos. Uno de los objetivos que tengo personalmente es llegar hasta el fin de las 7 edades. No sé cuándo terminaremos, no sé cuántas prédicas serán, pero imagínese tener las diapositivas de todo el libro, las 7 edades, tener todo como para poder leer nuevamente, tener los audios, tener las prédicas, tener los exámenes. Creo que si alguna vez que quisiéramos tener o repasar algún tema del libro, tendríamos la facilidad de encontrar algo más a detalle, con audios, con exámenes, con diapositivas. Creo que sería de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Y si el Señor nos permite de las edades pasar a otros temas, ¿no? Que sería que hablemos de los sellos, o de las 70 semanas de Daniel, o de Hebreos, algún estudio que nuestro pastor obviamente nos pida. Bien, Esmirna es la segunda edad, pero tenemos que no dejar de mirar que siempre hubo alguien detrás de cada edad. Y vamos a ver quién es el que estuvo detrás y quién es el que está detrás. Para Éfeso leímos Apocalipsis 2:1 y decía: el que tiene las 7 estrellas en su diestra
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y para Esmirna en Apocalipsis 2:8 dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, alguien dice, ¿quién lo dice? No pueden ser dos, es uno solo, es el mismo. El mismo tiene 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros. Es el mismo que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Entonces ya estamos mirando que este ser tiene 2 características. Fue el primero, es el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Bien, entonces es importante que nosotros sabemos quién estuvo muerto y vivió. Él fue el primero y el postrero. Él es el que anda en medio de los 7 candeleros. Tiene nombre. Nuestro Señor Jesucristo. Bien. Pero Él no solamente estuvo, no solamente fue el primero, no solamente estuvo en medio de los 7 candeleros, sino que Él ha venido manifestándose y la Biblia lo tiene en varios versículos. Él es el hombre justo, Él es el que vino acá y enseñó y cambió. ¿Y cómo cambió? ¿Qué hizo aquí? No solamente estuvo desde antes de la fundación del mundo, no solamente vivió, murió y resucitó, no solamente anda en medio de los 7 candeleros, porque si hablamos de los 7 candeleros estamos hablando de las 7 edades de la iglesia, estamos hablando del Nuevo Testamento, pero también hay algo que es importante entender. Él vino aquí a mejorar, a corregir, a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, Adán, el primer hombre, él recibió vida y la tornó en muerte. Mas Jesús tomó muerte y la tornó en vida. Démonos cuenta que nuestro Señor Jesucristo no es solamente el Jesús que caminó aquí, es el que estuvo desde antes, Él vivió en un cuerpo que se llamaba Jesús. Él, viviendo en ese cuerpo, tomó muerte y la tornó en vida. Eso no lo pudo hacer Adán. Adán tomó inocencia y la volvió en culpa. En cambio, el ser justo, nuestro Señor Jesucristo, tomó la culpa y la volvió en justicia. Adán tomó un paraíso y lo tornó en un desierto desolado. En cambio, este ser justo viene para tomar un mundo que está oscilando y meciéndose con destrucción para volverlo en otro Edén. Miren cómo el hermano Branham, el Espíritu Santo, a través de un ser humano llamado William Marion Branham, se dan cuenta que no es el Jesús que caminó, no es William Marion Branham que caminó, es Jesucristo que estaba en Jesús y Jesucristo que estaba en William Marion Branham, el Espíritu Santo hablándonos. Es el mismo, no se puede contradecir. Ahorita está en mí, en ustedes quiere estar y hablar. Cuando Jesús habla no se contradice. Jesucristo, Dios no se contradice, así como su palabra no se contradice. Dice, Él tomó muerte y la tornó en vida. Tomó la culpa y la volvió en justicia. ¿Por qué? ¿Por qué tomó muerte? Porque entró la muerte. Porque Adán recibió vida y la tornó en muerte. Adán tomó inocencia y la volvió en culpa. Jesucristo agarró esa culpa y la volvió en justicia. Adán tomó un Edén, un paraíso, y lo hizo un desierto desolado. En cambio, Jesucristo quiere tomar todo lo que hay en este mundo y convertirlo nuevamente en otro Edén.
Lo que se destruyó, Él lo quiere volver a construir. Lo que se perdió, Él lo quiere recuperar. Y en esta mañana, usted y yo necesitamos volver a Él. Usted es tierra, yo soy tierra. Él puede hacer de mí una persona mejor, pero no una buena persona. Quiero explicarlo mejor. Hay muchas buenas personas que no creen en Dios. Hay personas educadas que no creen en Dios. Hay personas instruidas que no creen en Dios. Hay personas que tienen maestrías, doctores, médicos, ingenieros, arquitectos que no creen en Dios. Hay famosos que usted admira que no creen en Dios. Ponga lo que guste, pero lo importante es creer en Dios. Lo importante es creer y seguirlo. Es por eso que así como Adán hizo algo que, Dios permitió que sucediera, ahora Él quiere cambiarlo al Edén, quiere cambiar la culpa a justicia, la muerte a vida, un mundo perdido al volverlo en otro Edén. Ahora usted y yo, Él puede hacer que Manuel Reyes sea un hombre rendido, un hombre enamorado de la palabra, un hombre como era Pablo, que no podía estar sin respirar palabra. Él puede hacer que Edgar sea un joven que no puede estar sin respirar palabra de Dios. Él puede hacer que Edgar, cuando hablo Edgar, obvio, puedo decir William, puedo decir Aarón, puedo decir Jesús Rivas, puedo decir Adriano, puedo decir cualquiera de ustedes, puedo decir mi hija, puedo decir, dígame quién de ustedes se salva. Yo no me salvo. Yo no me salvo. Yo no estoy conforme con lo poco que he caminado. ¿Usted está conforme con lo que ha caminado? Leen durante la semana, escuchan prédicas. Déjeme decirle una cosa, hermano, hermana, si usted no lee, usted está perdiéndose. Si usted dice, ya lo leí, eso significa que usted está perdido. No, ya el hermano lo está diciendo otra vez, pero ya escuché esta prédica antes. Eso significa que usted está más perdido que antes. Cuando la palabra llega a su vida, a usted le gusta escucharlo una y otra vez. Usted puede leerlo una y otra vez, porque siempre, como hemos hablado, hay algo entre líneas que no entendió la primera vez. La palabra del Señor es así. La palabra del Señor es así. Hay que buscar, hay que indagar, hay que leer más, hay que ver qué nos quieren decir. Hay que buscar dentro de líneas qué hay para nosotros. Si usted quiere ser cambiado, eso es lo que hay que hacer. No se conforme, joven, niños, jovencitos. No se conformen porque vienen a la iglesia, no es suficiente. No se conformen, es muy poco. Déjeme decirle una cosa, hermana Angeli, si usted cree que venir a la iglesia es suficiente, está perdida. Porque venir a la iglesia no es suficiente.
miércoles, viernes y domingo en la mañana, domingo en la tarde, hermana Abigail, no es suficiente. No es suficiente. Es un poquito. Y si usted, hermana Diana, lee los extractos que se envía todos los días, el pan diario, y cree que es suficiente, no es suficiente. ¿Qué pasaría si aquí hubiera un joven que se porta, o una joven que se porta muy bien delante de nosotros, pero en su casa es todo lo contrario? Por eso yo le digo, no es suficiente. No es suficiente venir miércoles, viernes, domingo en la mañana, domingo en la tarde, tocar instrumentos, cantar, predicar. No es suficiente. No es suficiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si habláramos con sus padres? Y le preguntarías cómo se comporta en la casa. Yo les aseguro que no es como que están acá. No son los mismos que cuando están acá sentados. No. Pero lo ideal es que así sea. Porque no puedo ser cristiano aquí y fuera de aquí no. Uno es cristiano las 24 horas, los 365 días del año. Todos ustedes creo que van al colegio. ¿Se comportan como cristianos en el colegio? Evalúese. Evalúese. Adán tomó una vida de compañerismo y gozo con Dios y la volvió en un desierto de oscuridad espiritual que produjo todo pecado, decadencia moral, dolor, sufrimiento, decepción y la corrupción que lucha entre el alma del hombre. En cambio, este ser justo, el que dice esto a Éfeso, a Esmirna, el que dice esto, de toda muerte y degradación trágica que sobreabunda en el género humano, produjo una vida de justicia y hermosura, para que así como el pecado en un tiempo reinaba hasta la muerte, así también podrían los hombres ahora reinar en justicia por medio de uno, Cristo Jesús. Nuestra mejor arma, nuestro mejor todo es nuestro Señor Jesucristo. Eso se dijo para Éfeso, eso se dijo para Esmirna, eso se va a decir siempre. Es lo mejor. Yo le puedo decir a Stephanie que lo mejor no soy yo. Yo no quiero que ella sea como yo. Ella tiene que ser como Jesucristo. Ustedes, yo, tenemos que ser como Jesucristo. Ese tiene que ser nuestra meta. Pero hay alguien que no quiere. Y eso lo vamos a ver más adelante en este servicio. Bien, para entrar a Esmirna, vamos a hablar primero de una persona que se llama Policarpo. Policarpo está, mire jóvenes, todo lo que ustedes van a leer está en el libro de las 7 edades. Y les voy a mostrar el libro que yo es el que leo. Está totalmente subrayado, está escrito, está con vistos buenos. No le estoy poniendo resaltador porque me sale chuequito y encima que se mancha por atrás y no sé, me descuadro yo solo. Está subrayado, vistos buenos, comentarios,
todo esto está así. Contento, feliz. Agradezco al Señor porque tenemos esto en casa. No se imaginan qué hermoso es leerlo. Si antes para mí el mejor libro que había leído en el colegio era La Odisea, esto es otra cosa. Esto es otro nivel. Esto es algo que me hace volar. Esto me hace, por no decir, no me da ganas de dejar de leer. No, anoche terminé, estaba así. Ya era más de las 12, pero muy agradecido. Muy agradecido, muy contento. Bien, dice en el libro de las Edades que Policarpo era un gran guerrero y santo de la fe. Fue uno de los santos ilustres de todas las edades en vista de una vida irreprensible. Siendo demasiado viejo para huir, y miren la historia de este hermano, y demasiado sincero para permitir que otro lo escondiera, y luego que aquel sufriera el castigo por haberlo hecho, él se entregó a la muerte. Pero antes de morir, él pidió y le fue concedido permiso para orar 2 horas por sus hermanos en el Señor, por el gobernador, por sus enemigos y por los que le habían capturado. ¿Cómo? Cuando yo leo esta parte me quedo desarmado, me siento como que me faltan millones de cosas. No sé cómo se siente usted, tal vez usted se sienta que ya está en un nivel espiritual, pero cuando usted lee esto de aquí, se da cuenta que todavía hay los mayores espiritualmente, nos llevan lejos. Antes de morir, él pidió permiso para orar 2 horas por el gobernador, por sus enemigos y por los que le habían capturado. Y a veces nos alegramos, no les digo, venir a la iglesia no es suficiente, jóvenes. Él fue puesto en la pira. ¿Qué es la pira? Sin que la amarraran por su propia petición. No me amarren, dijo. Y fue encendido el fuego. Las llamas rechazaban tocar su cuerpo. Entonces fue traspasado con una espada. Cuando esto fue hecho, brotó agua de su costado, apagando las llamas. Realmente se vio la partida de su espíritu en la forma de una palomita blanca que salió de su seno. Sin embargo, como ha pasado todo el tiempo, Moisés, los profetas, Abraham y todos siempre han tenido algo que han caído. Él no militó en contra del sistema nicolaíta, porque él mismo se inclinaba hacia la organización sin darse cuenta que era una trampa del enemigo. Bien, Policarpo fue discípulo de Juan y Ireneo, el mensajero de Esmirna, fue discípulo de Policarpo. Ireneo luchó en contra de cualquier forma de organización, se mantuvo sólidamente a favor de una iglesia local, unida, llena del Espíritu y en la cual se manifestaban los dones. Tenía un entendimiento claro en cuanto a la deidad. La historia de su vida, durante la cual sirvió al Señor, fue una vida de muchas manifestaciones del Espíritu Santo.
y la palabra fue enseñada con una claridad y conformidad extraordinaria a los preceptos originales. Es conocido que sus iglesias en Francia tuvieron los dones del Espíritu en operación, porque los santos hablaron en lenguas, profetizaron, levantaron a los muertos y sanaron a los enfermos por la oración de fe, y Dios le honró, porque el poder de Dios se manifestó entre los santos. El hermano Branham dice en el libro Las Edades que para que el Espíritu Santo le dio a él el nombre de cada mensajero. Había de por medio información de tantos hermanos, nombres y varones, y en cada edad, durante todos los años, y fue Dios quien le dijo que Ireneo en la segunda edad, Pablo en la primera, en la tercera el que sigue, y en la cuarta el que sigue, y en la quinta el que sigue. Él no fue el hermano Branham el ser humano quien dijo Ireneo. El libro de las 7 edades es un libro exclusivamente que viene redactado. Quien el escriba fue el hermano Branham. El escriba, el que escribió, pero todo vino del Espíritu Santo. Si usted quiere ver dónde queda Esmirna, queda en el norte de Éfeso. Si usted ve bien el mapa, vamos a ubicarnos. Italia está al lado izquierdo, Asia Menor está en el lado derecho, en Asia Menor está Éfeso, y sobre Éfeso está Esmirna. Ahí está Tiatira y las demás edades, los más lugares donde Pablo escribió cartas. Ahí está la isla de Patmos. Y todo está cerca al mar Egeo, mar Mediterráneo. Bien, vamos a hablar ahora de Esmirna. Si bien es cierto, hemos hablado un poquito del versículo, quién es el que todavía sigue diciendo cómo son las cosas, es nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de cómo Él, un poquito, Él es el distinto, Él es el que cambia, Él es el que mejora, Él es el que redime. Hemos hablado ahora de Ireneo, antes hemos tocado un poco de Policarpo, ahora vamos a hablar de Esmirna como ciudad. Estaba un poco al norte de Éfeso. Por razón de su puerto tan fino, era un centro comercial conocido por sus exportaciones. También se distinguía por sus escuelas de retórica, filosofía, medicina, ciencias y arquitectura. Muchos judíos vivían allí y estaban opuestos violentamente al cristianismo, aún más que los mismos romanos. Presta atención, muchos judíos vivían ahí y estaban opuestos violentamente al cristianismo. Hasta, por cierto, Policarpo, el primer obispo en Esmirna, fue martirizado por los judíos, y se dice que los judíos profanaron un día santo para cargar la leña que habría de ser su pira fúnebre. La palabra Esmirna quiere decir amargo. Es importante que conozca la ciudad, que conozca un poco de Policarpo, un poco de Ireneo. Yo pude haberlo no colocado, pero es bueno leer. ¿Quién es Policarpo? ¿Quién es Ireneo? Más sabemos de Lutero, sabemos de Wesley, pero ¿quién es Ireneo? Hemos hablado un poco de Ireneo. Hemos hablado que tenía iglesias en Francia, hemos hablado cuáles eran sus características, qué es lo que él pensaba. Hemos hablado de Policarpo, su maestro, y que venía de Juan, estamos hablando del apóstol Juan, cosas que es importante saber. Hemos aprendido un poco qué pasaba en Esmirna, dónde queda Esmirna.
¿Dónde queda Éfeso? Le he mostrado un mapa para que usted se pueda y yo nos podamos ayudar en el entendimiento, porque estas cosas es importante también saber. Pero ahora vayamos a qué significaba Esmirna. Quiere decir amargo, siendo derivado de la palabra mirra. La mirra se usaba en el embalsamiento de los muertos. Así que tenemos un doble significado en el nombre de esta edad. Era una edad amarga, llena de muerte. Es importante, hermanos, estas cositas a veces tenemos que saberlo. A veces hay, hermano, ¿qué significa Esmirna? Ya sé, hermano, ¿qué es Esmirna? ¿Dónde queda Esmirna? ¿Quién fue el mensajero? Ireneo. ¿De dónde viene Ireneo? Policarpo, Juan, ¿no? ¿Cómo murió Policarpo? Qué bonito saberlo, qué interesante. Yo en lo particular no lo sabía. La organización estaba creciendo rápidamente en Esmirna, confirmando y aumentando la muerte de la membresía, porque la dirección del Espíritu Santo fue depuesta y la palabra fue sustituida con credos, dogmas y ritos establecidos por el hombre. Hay algo muy en particular que nos habla nuestro hermano Branham, que en Esmirna había dos templos, el templo para la adoración a Zeus y el templo para la adoración a Cibele. Y entre ambos templos había una calle que los comunicaba y esa calle se llamaba la calle Dorada. Pero dice también en particular que algo similar había en Roma, una calle dorada que comunicaba a una calle que comunicaba a lugares donde se adoraba a Dios y a una diosa en Roma. Y esto yo creo que si el hermano lo indica es porque más adelante lo va a reforzar más. Entiéndanse ustedes que Roma, los judíos van a crecer su participación a medida que vayamos leyendo. Es importante por eso que lo tengamos bien en claro. Recuerden ustedes que habla que empezaron a adorar a María como la Madre de Dios. Acá en lo que he leído, ya empezaban a tomar a María como alguien, como si fuera una diosa. Entonces tengamos en cuenta eso, porque eso va a crecer más adelante. De esto se va a hablar más aún. Y también dice el hermano Branham, a medida de algo cronológico, dice, Éfeso sembró la semilla para la trágica edad de Pérgamo, la que viene, la tercera. Éfeso sembró la semilla en Éfeso se sembró la semilla para la trágica edad de Pérgamo, que aún no llegamos. Pero en Esmirna era la lluvia, el sol y el nutrimento que aseguraba la vil corrupción que confirmaría la iglesia en idolatría, la cual es fornicación espiritual, de la cual ella nunca saldría. Entonces, cuando estemos en Pérgamo, es el resultado de lo que está pasando en Éfeso, de lo que pasó en Esmirna, el mal, la organización, las cosas, los credos y todo lo que iba en contra de la palabra iba creciendo. Bien. Ahora vayamos un poco a los versículos. Hemos hablado un poco, digamos, de cultura general, hemos hablado de Policarpo, hemos hablado un poco de Ireneo, hemos hablado de Esmirna, ubicación, a qué se dedicaban, los templos que había, cómo cronológicamente su relación con las edades que viene, con Pérgamo. Se ha hablado un poco también de la importancia de cómo las cosas empiezan a empeorar, el tema de la organización, los credos, el significado de Esmirna, una edad amarga y llena de muerte. Ponen como ejemplo cómo murió Policarpo. Dicen que los judíos, incluso más que los romanos, tenían en contra a los cristianos de una forma muy
muy fuerte, muy alta, no podían ver cristianos. Había persecuciones. Bien, pero hemos leído Apocalipsis 2, 8 y 9, ¿verdad? Apocalipsis 2, 8 y 9, y en el 2 hemos hablado un poco, en el 2, 8 escribe el ángel a la iglesia. ¿Quién era el ángel? Y escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién era al ángel de la iglesia? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién estuvo muerto y vivió? Pero ahora vamos, dice esto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién lo dice? Nuestro Señor Jesucristo. Dios, ¿qué dice? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bien. ¿Él conoce sus obras? ¿Él conoce sus obras o no conoce sus obras? Él conoce sus obras. Usted puede estar encerrado en su cuarto. Papá y mamá no saben lo que haces, pero Él sí conoce tus obras. Él sabe lo que le escribes por WhatsApp al amigo o la amiga. Él sabe. Tu papá no, su mamá no. Igual, y mi hija ya está sentada. Eso significa que hay cosas que yo no sé de ella. Porque hay cosas, yo no sé lo que escribe ella por WhatsApp. Yo no le agarro el celular a ver, déjame leer todo lo que escribiste cada día. No hago eso, yo no sé. Es más, vamos a imaginar, como hay jóvenes que se creen que son vivos o astutos, ingeniosos, porque el único astuto, vivo, ingenioso es el diablo. Usted le escribió por WhatsApp. Vamos a imaginar. Yo soy un joven que vengo a la iglesia y escribo a otro joven de la iglesia, le digo, oh, del colegio. Hablo lisuras, escribo, ay, y tan. Como me escribe lisuras, yo también escribo lisuras. Pero para que no lo vea mi papá, como el diablo es vivo, astuto y todo, después lo borro, pues. No lo va a leer. Mi mamá, mi papá. Pero Él conoce tus obras. Dios ya vio lo que escribiste. Dios sabe con quién hablas, qué hablas, qué haces, qué llevas en la mochila, qué comes en la calle. Él sabe qué piensas de los chicos, qué piensas de las chicas. Yo conozco tus obras, igual conmigo, es con todos. Yo no le puedo engañar ni ocultar nada a Dios, no podemos. No podemos. No podemos. Y eso tengámoslo claro. Entonces, ¿qué hacemos? El hermano o la hermana dirá, oh, ¿y ahora qué hago? Dios sabe las tonterías que he estado haciendo. Yo no sabía que Él sabía. ¿Y ahora qué hago? Ya lo sabe. ¿Con quién hablo? ¿Cómo arreglo? ¿Cómo hago que esto, hermano Nicolás, se sepa? Yo necesito confesar. Yo necesito caminar en paz. Porque si usted no confiesa, va a llevar una carga. No se va a liberar de algo que hizo mal.
Hace poco predicaron la confesión abajo. Yo estaba aquí con ustedes. Terminó de predicar y se me acercó una hermana, 2 hermanas se me acercaron mayores, una de la edad de más o menos de la hermana Gabriela y una hermana mayor, ya mamá. Y me dijo, hermano, tenemos una consulta. Abajo han dicho que debemos confesar, pero ¿sabe qué? La joven había mentido a la hermana hace unos 4 meses. Entonces me preguntaron, hermano, si yo le digo a la hermana que le mentí hace 4 meses porque quiero confesar, y la hermana me dice, ya no te preocupes, te perdono. Y la hermana me dice, pero yo quiero contarle. Y la otra hermana, pero no quiero que me cuentes. Y ahí se quedaron las dos. Hermano Manuel, ¿cómo hacemos? Yo ya la perdoné. Pero yo le quiero contar, hermana. Pero yo no quiero que me cuentes. Y ese fue un caso. Ahorita vamos a dar la respuesta. Y otro caso fue que el domingo pasado le dije a nuestro hermano Joseph que hablara qué tema tenía que traer y a qué enfocarlo. Yo sé que él está comprendiéndome, ¿no? Pero le dije, enfócalo a la corrección porque yo voy a hablar de la corrección en el primer piso. Yo le puedo decir eso al hermano Joseph porque como tengo el oficio de superintendente, yo puedo conversar eso con él. Entonces, después nos llegaron unos WhatsApps de una hermana, hermano Manuel, al hermano Joseph le llegó, quiero agradecerles, gracias a Dios porque mis hijas le han pedido perdón a su papá y es Dios, porque las jóvenes, entiendo, tenían algo que pedir perdón y Dios le ayudó para que puedan liberarse. Porque tú puedes caminar, si papá no sabe, pero Él conoce tus obras. El que va a juzgar es el que conoce tus obras. Puede ser que su papá no lo sepa, pero Él no le va a juzgar a usted. Llegará un momento donde no vamos a pasar por juicio, estamos pasando por pruebas, tentaciones y hay secretitos. Él conoce nuestras obras, no hay nada que Él no sepa. Entonces, en esta situación de la hermana que quería contarle a la otra hermana, yo también no supe la respuesta, pero consulté. Y me dijeron que debería de contarle. Porque la hermana tendría que saber de qué le está perdonando. Y si uno perdona de verdad, perdona. Y si uno se arrepiente de verdad, se arrepiente. Entonces, Él conoce sus obras. Si usted ha hecho algo en contra de su papá, de su mamá, de usted mismo, ¿cómo es eso? Claro, usted puede hacer algo en contra suya. Usted puede lastimarse sin que se dé cuenta. Cuando usted ve cosas que no debe ver, usted se está lastimando. Cuando usted en su cuarto, a solas, se deja llevar por el enemigo haciendo cosas imprudentes, usted se lastima. Yo no creo que aquí haya alguien que falte respeto a otras chicas y otros chicos. No
no creo como para tocarlo. Pero si alguien aquí estuviera, no sé, metiéndole las manos a las chicas, silbándole, subiéndole la falda, o metiendo manos entre chicos, usted tiene que pedirle al Señor ayuda. Si alguna de ustedes, chicas, están con otras chicas haciendo cosas así, igual, no deben de tener tocamientos. Se dan cuenta que yo no los conozco, yo no sé y no quiero saber, pero Él sabe. Él sí sabe. Y me ha tocado escuchar jóvenes confesar, ya mayores como los que están detrás de ustedes, con problemas similares y hasta peores. ¿Por qué? Porque no están leyendo, porque se conforman porque papá y mamá predican, o vienen a la iglesia, o cantan, o tocan instrumentos. Cuando el diablo le coloca a usted pruebas de un calibre de su tamaño. Al hermano Fabián le coloca otras pruebas del tamaño que espiritualmente está. Dice, yo conozco tus pruebas y tu tribulación. O sea, Él conoce en qué estás peleando. Él conoce en qué no estás ganando. Él conoce qué cosa te gusta, cosas malas que no te debe gustar. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero no habla de dinero cuando habla de pobreza. Estamos hablando pobreza espiritual. Entonces hay pobreza espiritual. Cuando hay pobreza espiritual, jovencita y jovencito, tenemos comportamientos como los que mencioné hace un rato. Yo puedo sentarme aquí hoy en esta mañana, tener la mejor ropa, venir a las 8:30 de la mañana y estar perdido. Por eso les pido, jóvenes, honra padre y madre. Hermanos, hónrenlos, respétenlos, porque Él conoce al quien no lo está haciendo. Ahora, pero hay algo que la mayoría tropieza. Y son con preguntas. Y estas preguntas lo hacen la gente que quiere que... Hay mucha gente que se ha hecho preguntas que el diablo te las coloca para que dudes de Dios. ¿Detiene Él la persecución? Él refrena la tribulación, porque acá dice que Él conoce, pero Él no dice que Él lo detiene, Él no dice que Él lo refrena. ¿Cómo puede Dios ser justo y amante si Él se mantiene a un lado mirando el sufrimiento de nosotros? ¿Cómo? ¿No es que nos ama? Y en Malaquías 1, 2, 3 da un ejemplo del pueblo de Israel. Si pueden un ratito ponerse de pie, por favor. Solo un ratito.
El pueblo de Israel dice en Malaquías 1, 2, 3, dice, yo os he amado, dice Jehová al pueblo de Israel, y dijisteis, o sea, el pueblo de Israel le dijo, ¿pero en qué nos amasteis? ¿Se dan cuenta? ¿Pero en qué nos amasteis? ¿No eres Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. ¿Por qué no amaste a Esaú? Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Pueden tomar asiento. ¿Pero en qué nos amaste? Imagínese usted que usted en esta mañana esté desconfiando del amor de Dios. ¿Pero en qué me amaste? Si mi papá lo veo todos los días, a mi mamá la veo y no los veo bien, pero vienen a la iglesia. Pero no que nos amabas, pero ¿en qué nos amaste? Si tenemos problemas económicos en la casa, pero y vamos a la iglesia y oramos y no mejora la situación económica. No dices que nos amas, no dices que si oramos, si pedimos, nos vas a dar. Pero ¿en qué nos amas si los jóvenes de mi edad están pasándola mejor que yo? Yo por venir a la iglesia me pierdo muchas cosas, pero hay gente que no. ¿Por qué tengo que pasar por esto, Señor? ¿Por qué tengo que venir a la iglesia? Si mi prima o mi tía o etcétera, yo podría estar ahí. ¿Y qué tiene de malo, hermano, Padre Celestial? Señor, ¿qué tiene de malo? Y empezamos a preguntar, empezamos a cuestionar. ¿Por qué nos pasa esto, Señor? ¿Por qué tengo que venir el domingo en la tarde? Si en otras iglesias solo hay un domingo en la mañana, en la tarde no hay servicio. Hay que descansar. ¿Por qué tengo que quedarme? Si en otras iglesias solo hay en la mañana. ¿Por qué tenemos que venir a las 9 si en otras iglesias abren a las 10? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son tan exagerados? ¿Por qué nos dicen que tenemos que leer todos los días? Si no hay tiempo, tengo que hacer tareas. Ya hay mucha presión, hermano, Señor, ¿por qué? Dice, ¿no eres Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Pero ¿por qué lo aborreciste a él? ¿Y por qué a Jacob lo amas? ¿No es que amas a todos? ¿No es que Dios es amor? Pero si es amor, Él debe amar a todos. Y como Él ama a todos, amémonos hombres con hombres, mujeres con mujeres. Porque eso es una de las bases que ellos tienen acerca de Dios es amor. Pero si yo soy bueno, yo no le he hecho nada daño a nadie. Él no viene por los buenos. Usted puede ser buen hijo. Miren, dice que el pueblo del Señor es un pueblo escogido. Escogido. No lo escoge Manuel Reyes, no lo escoge Jorge Escabarrossi, no lo escoge Bernabé García, no lo escoge William Marion Branham. Usted
es escogido, yo soy escogido desde antes de la fundación del mundo por nuestro Señor Jesucristo. Hay un pueblo escogido. Eso es lo bueno. Él es el que escoge. Él dice, ¿quién me va a obedecer? Él no es malo. Él escoge, Él sabe quién lo va a obedecer. Él ama al que obedece. Se dijo que los sábados se debe dormir a más tardar 10 de la noche. Sobre todo los jovencitos, jóvenes. Y hoy, en uno de los pocos servicios que nos ha tocado, creo que tengo que lidiar con ese espíritu de sueño. Hermano Fabián, levántese por favor, póngase de pie, porque hay un espíritu de sueño aquí y no quiero que eso acá esté pasando. Si la palabra del Señor está aquí, si el Espíritu Santo está aquí y quiere morar en nosotros, no hay que interrumpirlo. Pongamos de nuestra parte. Hace poco el hermano Edgar se paró porque tenía sueño y eso está bien. Vamos a bajar más adelante al primer piso. ¿Y cómo nos vamos a comportar abajo? Así me están diciendo a mí. Tengo obligación como encargado de enseñarles cosas aquí para que no abajo no suceda. Dios al que ama corrige, dice la palabra. Dice la palabra del Señor. No critiquemos, no lo juzguemos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Por ejemplo, nuestro hermano Jesús Rivas tiene tos. Es parte de su crecimiento espiritual. Si Jesús Rivas dijera, ¿por qué me da tos? No creo que lo diga. Sabemos que son espíritus. Entonces tenemos que tener la actitud de saber recibir eso. Yo tenía un tío que cuando pasaba algo feo, salía corriendo de su casa, asustado, y comenzaba a golpear la pared de nerviosismo, porque estaba asustado. ¿Por qué? Porque no conocía la palabra del Señor. ¿Suceden cosas en su hogar? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Una vez un hermano me dijo acá en la iglesia, hermano, hermana, estoy haciendo cosas feas, mejor me voy de la iglesia, me voy a otro lugar. ¿Y de qué sirve que huyas? Si tú te vas de la iglesia, ¿va a cambiar algo? ¿Tú crees que el diablo se va a quedar aquí, Dios se va a quedar aquí? A donde vayas el diablo te va a atormentar. No ganamos nada huyendo. Tenemos que pelear la buena batalla. La palabra del Señor no es para que nosotros nos asustemos. No es para que nosotros estemos criticando, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasó con Moisés? Se vio un momento difícil cuando estaba siendo perseguido por los de Egipto, por el faraón. Y llegó el mar y dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué le dijo Jehová? No clames, habla, di la palabra, dilo. Él no la va a decir por nosotros. Sino Jehová ha dicho, ábrete, ¿no? No te preocupes, Moisés, yo me encargo. No, él dijo, habla. Y de la misma forma, yo sé que Jesucito está orando, está pidiendo al Señor. Es más,
Si usted tiene una visión más alta en lo espiritual, lo que le está pasando la tos a Jesucito puede ser una prueba para Alexandra, puede ser una prueba para Fabián, puede ser una prueba para su papá o su mamá. Dios sabe, porque lo permitió. Él es el que permite. Él es el que permite, porque el diablo le pide permiso. Está escrito. Y ustedes leen eso. Si ustedes no leyeran, se estuvieran asustando. Estaríamos en el hospital todos los días. Pero muy bien. Dios al que ama corrige. ¿Está? ¿Ah, está? ¿Está, hermano? Dios al que ama corrige. Bien. Dice, y aunque era hijo, habla de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso es lo que quiere el Señor. Él sabe tus pruebas, Él sabe tus obras, Él sabe tu tribulación, Él sabe tu pobreza, pero Jesús también acá padeció, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces usted y yo tenemos que aprender la obediencia. ¿A través de qué? A través de padecimientos. ¿Usted cree que a mí no me gustaría decirle, Stephanie, no, ojalá nunca te enfermes? Me encantaría que ella nunca se enferme, pero tiene que enfermarse, tiene que asustarse. Yo la he visto de niña cómo se asustaba. Y yo la miraba y yo por dentro, ay, te asustas por esto porque es niña. Ustedes se asustan. Por ejemplo, ustedes antes le tenían miedo a la fiebre. Antes le tenían miedo al cuco, ¿no? Se asustaban, le asustaban con historias de terror. Miraban y tenían seguro algún, o tal vez a la oscuridad. O le tenían miedo, no sé, a tantas cosas que ahora no le tienen miedo. Ahora, a mí me daba temor de niño cuando mi nariz se tupía, me faltaba el aire, me asustaba que me falte el aire, yo pensaba que me iba a morir, era niño, no sabía, no sabía. Entonces hay cosas que uno a medida que va creciendo ya no le tiene miedo, ya no le tiene miedo. El espiritual es igual. ¿No le vamos a tener de temor a la tos Jesús Rivas? No, porque ya le dio antes y ya sabe que eso se va. No hay que tener miedo. Son espíritus que se van. Y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, Él vino a dar ejemplo de obediencia. Él pudo decir con toda autoridad que Él es, pero no lo dijo. Él fue humilde, fue sencillo. Así como Él obedeció a través de padecimientos, eso es lo que Él quiere para nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Para terminar, Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened, hermanos míos, vamos a poner William, Cielo, Angeli, Luz María, Grace, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Póngase de pie, por favor.
Hermanos, hermano Carlitos, por favor, son varias veces ya. Mira, jóvenes, cuando uno está débil, hay muchas cosas que no puede hacer. Mi papá me decía de niño, tómate esta sopa, esto es vitamina, tómate caldo de cabeza. ¿Caldo de cabeza? Sí, y me daba caldo de cabeza. O me daba, cómete hígado, y comíamos hígado, frijoles, menestras, lentejas. Nos daba. Es más, yo no crecí comiendo pollo broster. Para mí comer pollo a la brasa por el tema económico era cada vez que había un premio o un feriado o cuando había plata. Entonces, yo no crecí, gracias a Dios, llenándome de chatarra. Mi mamá me daba oyuquito con charqui, pero hay gente que no le gusta ahora el oyuquito con charqui. Lo dejan. Yo comía, a mí me gusta el cuy muy alimenticio. Entonces hay gente que, no, cuy, parece rata. No, tantas cosas dicen, pero el cuy es alimento. Mi mamá me hacía comer ensalada y a mí en la ensalada, pues hasta ahorita lidio con la ensalada. Extractos, agarraban varias toma tu extracto y yo, qué feo el extracto sabía. Pero las cosas que te dan fuerza no son ricas como las chatarritas, pero tienes que comértelo. Tienes que comer. Yo tengo un tío que tiene 102 años y tiene para unos más. Él es de Puno y su alimentación en Puno es súper nutritiva. Mi papá todavía, gracias a Dios, está conmigo y su salud es buena. Dicen, hermanos, que los antiguos, o sea, mis padres, incluyéndome, nosotros podemos llegar a vivir más años que ustedes. ¿Sabe por qué? Porque en teoría nosotros somos mejores alimentados que ustedes. Posible ustedes no coman mucho de los platos que nosotros nos daban. Sancochado. Platos que normalmente, mayormente, últimamente a los jóvenes creo que les gusta platos que no son muy alimenticios. Entonces, en lo espiritual es lo mismo. ¿Saben cómo creció mi papá un tiempo? Mi papá vino de la sierra de Ancas y lo trajeron acá a Lima a vivir con sus primas. Cuando servían el almuerzo, a las primas les servían la mejor comida que a él. Más cantidad, mejor, todo. Pero las primas no querían y dejaban su comida. Y como tenían que entregar el plato vacío, porque si no le pegaban, le daba a mi papá para que lo acabe. Y mi papá lo comía
y se alimentaba. Moraleja, lo que la gente rechaza lo bueno, otros lo necesitan y lo reciben. Usted en esta mañana está recibiendo palabra de Dios. Si usted lo rechaza, hay alguien que lo necesita y lo va a recibir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es alimento a quien lo reciba. A quien lo reciba. Si no lo quiere recibir en esta mañana, es cosa suya. Pero si lo recibe, es alimento. Si quiere alimentarse, recíbalo. Así que vamos a orar.